Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. As-salamu alaikum. Que la paz sea con vosotros. A través de un no quiero averiguar cómo artilugio extraño de vuestro profesor de historia del derecho medieval, Ricardo Rabinovich Bergman, estamos en contacto. Es una conexión muy breve que se cortará en cualquier momento. Me presento. Mi nombre es Sulaiman ibn Ismail. Era, en otros tiempos, un romano de origen hebreo. Vivía en el norte de África. Pero entonces llegó a nuestras tierras el Islam. Unos pocos años antes, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, que las bendiciones y la paz les sean dadas por Allah, comenzó a predicar el Islam. El profeta era una persona que entrañablemente quería a los hebreos, porque los hebreos eran también un pueblo de Allah, un pueblo hermano, porque Ismail, como era el nombre de mi padre, era el nombre del hijo primogénito de Abraham. Por lo tanto, dos pueblos hermanos. Y por cierto, los cristianos son hebreos con algunas diferencias en su pensamiento, pero los hebreos también creen que no hay otro Dios que Allah, que a veces ellos lo llaman de otra manera, pero es el mismo. Y por cierto que para nosotros todos los profetas del Antiguo Testamento son profetas de Allah. Y también Isa ibn Yusuf, Jesús, es un profeta importantísimo en el Islam. Pero Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es quien completó el ciclo y trajo a través de el arcángel Gabriel, las enseñanzas que los guían. Yo adopté estas enseñanzas cuando vivía en el norte de África y en su momento crucé el Mediterráneo hacia la península ibérica. ¿Cómo fue esto? Bueno, yo soy un jurista, pero también un guerrero, porque todos tuvimos que serlo. Habíamos hecho aparentemente bajo las órdenes de uno de nuestros jefes, un yemenita, Musa ibn Sa'id. Musa es Moisés en árabe.
habíamos hecho algunos cruces a Hispania, una tierra terriblemente alborotada en aquellos días. El reino de los visigodos, sujeto a permanentes guerras civiles, matanzas, destrucciones de cosechas, fundamentalmente por problemas derivados por la sucesión al trono. Algo que algún cronista había llamado enfermedad de los godos, morbus góticos. Sí, claro, por supuesto que entiendo latín, porque yo soy romano, judío y musulmán. Y no soy yo solo, son muchos los que pueden sumar esas tres categorías y otras categorías más. ¿Por qué? Porque un día comenzó Musa a recibir indicaciones de que no seríamos mal recibidos en Hispania, porque el pueblo mayoritariamente católico, de comerciantes, campesinos, estaba cansado de las permanentes guerras y atrocidades del reino de los visigodos. Estaba cansado el campesino de ver sus cosechas arruinadas, sus animales muertos. Estaban cansados los habitantes de las ciudades de ser permanentemente objeto de las querellas entre padres e hijos, entre miembros de diferentes familias. Y luego los judíos que estaban siendo sometidos a las más terribles persecuciones y humillaciones, pues les retiraban sus hijos incluso, y hasta los herían, los mataban, violaban a las mujeres. Y pidieron nuestro amor. Y Allah nos ha enseñado a llevar la paz. Salam con nosotros. En una de estas guerras entre visigodos, uno de los dos bandos, según me han contado, porque yo nunca he estado cerca de Musa en aquellas épocas, nos invitó a pasar y a luchar en las guerras visigodas. Cuando entonces Musa encomendó a uno de sus lugartenientes, creo que había sido su esclavo, que se llamaba Táric, que cruzara en las columnas de Hércules. Bueno, hasta ese día se llamaron columnas de Hércules, porque Táric se sintió tan orgulloso de cruzar con una flota, él que era de origen humilde, que dijo Jebel Táric, montaña de Táric, y desde entonces se la llama así. Y me ha dicho el profesor Rabinovich Bergman que en vuestra época se ha deformado esto y se dice Gibraltar. Gibraltar. ¿Qué quedó de Táric? El Tar, nada más, se perdió el Ic. No creo que a Táric le hiciera mucha gracia esto, pero bueno, estas son cosas que yo las sé porque vuestro profesor Rabinovich no se puede estar callado. Debería escuchar el proverbio árabe
procura que tus palabras sean dignas del hermoso silencio que quiebra. Pero él no toma esto en cuenta y habla, que se le vaya. Lo cierto es que Tariq cruzó, venció y avisó a Musa, según me han contado, que estaban dadas las circunstancias como para cruzar en el nombre de Allah, Bismillah, para llevar la fe y la paz y el orden a los pueblos de Hispania. Y lo hicimos. Y yo crucé junto con Musa. Yo no había estado cuando cruzó Tariq. Habían sido pocos. Y la verdad, en general, nos recibieron muy bien. Nosotros tenemos una orden que nos ha dado el profeta. Que Allah le dé sus bendiciones y su paz. La orden era: a los pueblos del libro se los debe respetar en sus creencias y en su integridad y en su patrimonio. Son los dhimis, son los judíos y son los cristianos. Ellos deben pagar un impuesto. Esto no es una arbitrariedad, tiene una razón de ser. Nosotros entendemos que la guerra solo se justifica en el nombre de Allah y por la propagación del Islam y de la paz. En consecuencia, solamente guerreamos los musulmanes. Pero nuestro ejército, nuestros sables, defienden a toda la comunidad. A los musulmanes, a los judíos y a los cristianos, que no combaten. En consecuencia, no consideramos que sea un abuso cobrarles unos impuestos, la jizya fundamentalmente, para compensar nuestro sacrificio y nuestros costos por luchar en defensa de ellos también. Tampoco son unos impuestos tan importantes, dejémoslo claro. Lo cierto es que, con algunas restricciones, llevan adelante su vida y sus creencias. Nosotros jamás debemos aceptar una conversión forzada. Sería contrario a las enseñanzas del profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Quien se convenza en su corazón de la verdad del Islam será siempre bienvenido. Pero nadie jamás debe entrar en la comunidad islámica si no es por su libre y plena convicción. Por eso, muchísimos cristianos y la enorme mayoría de los judíos, por no decir todos los judíos del reino de los visigodos, nos han recibido como emisores y portadores de la paz, del orden que estaba perdido. Por eso, en muy pocos años, nuestras tropas pacificaron la región de la península ibérica, con muy pocas excepciones de algunos bárbaros en el norte, en la región de Asturias, en las montañas.
incivilizados. No diré que no nos interesan, pero tampoco nos traen un problema importante. Quizás en el futuro nos lo traigan. Le voy a preguntar a Rabinovich Bergman para saber un poco, porque me interesa conocer un poco del futuro. Claro que sí. Lo cierto es que no solo llegamos hasta ahí. No pocos cristianos abrazaron el Islam. Hubo quien, por ejemplo, se transformó de Cassius en Cassi, y sus descendientes se llamaron Banu Cassi, los descendientes de Cassius. Hubo judíos que abrazaron el Islam. Y además hay otro factor. No éramos muchos los que cruzamos. Como me dijo Rabinovich, Gibraltar. Los que cruzamos en Gibraltar no éramos muchos, no éramos tantos. Y éramos prácticamente todos hombres. Y uno tiene necesidades, y tiene amores, y tiene afectos. Y aquí hay mujeres muy agradables. Y bueno, pues nos hemos unido con ellas. Nuestros hijos son, en parte, árabes, africanos, yemenitas, judíos convertidos al Islam, pero en parte también son de origen godo. Hay unas godas lindísimas. Hispano-romano, bellísimas mujeres. Judíos de aquí, las judías son muy especiales. No os creáis que hablo por experiencia propia, ¿eh? No. Que no la tengo. Qué pena. Pero lo cierto es que la verdad es que se formará aquí seguramente, yo no lo veré, pero quién sabe, mis descendientes. Se formará aquí una población integrada, una población mezclada. Algunos algún día quizás se crean que todos los musulmanes de la península ibérica eran de piel oscura, morena, pues que sepan que había, según lo van a decir las fuentes, porque estuve hablando con Rabinovich, muchos de cabellos claros y de ojos azules. Pero no nos ha ido mal. Luego las cosas se pusieron mal cuando entramos en el reino de los francos. Allí avanzamos, al principio bien, en las tierras que habían sido visigodas, mejor, hasta que llegamos a Poitiers, y en Poitiers los francos nos derrotaron. Con la ayuda de Alá volveremos y continuaremos, pero por ahora nos quedaremos aquí, fundamentalmente en la península ibérica. Ahora, os decía que soy un hombre de derecho. ¿Y qué sucede con el derecho entonces? Bueno, no es tan complicado. Así como os decía que los judíos y los cristianos podrán continuar con su culto, también podrán continuar con sus normas y soluciones jurídicas.
¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Nuestras normas jurídicas surgen del Sagrado Corán. El Sagrado Corán es la enseñanza, el libro que nos ha dejado el profeta y que no es la palabra del profeta, que las bendiciones y la paz de Allah sea con él, sino que es la palabra que ha recibido directamente de Allah a través del arcángel Jibril. Y luego esto se complementa con conductas que tuvo el propio profeta en su vida. Todo esto interpretado de la mejor manera posible y en árabe, no debemos traducir el Corán porque podríamos alterar sus sagradas palabras. Y allí es como nuestros juristas, nuestros sabios, generan nuestras respuestas jurídicas. Todo lo fundamental, lo sustancial, está en el Corán. Pero claro, nosotros somos los creyentes. No podemos imponer para sus relaciones entre sí nuestras soluciones a quienes no forman parte del Islam. Entonces, los judíos, manteniéndose en paz, continuarán utilizando sus soluciones jurídicas, que están basadas fundamentalmente en la Torá, en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los libros, el Pentateuco, o libros de Moisés, porque están atribuidos a Moisés, y las normas que luego están en el resto del Antiguo Testamento, pero fundamentalmente en aquellos primeros 5 libros. Por supuesto, yo me siento muy orgulloso porque mi nombre, como decía, es Sulaimán. Y Sulaimán es la versión en árabe de Shlomo, Salomón para nosotros, que es el juez más extraordinario que ha habido también para nosotros. Y es un ejemplo de juez también para nosotros. Por eso, cuando me dieron el nombre de Sulaimán, me marcaron para ser un judío. ¿Y los cristianos? Bueno, los cristianos tienen también, por supuesto, sus normas derivadas del Antiguo Testamento. Pero para ellos tiene una importancia central el Nuevo Testamento. De manera que ellos han de interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento en cuanto a las soluciones jurídicas. Las normas que estén en los evangelios, en los 4 evangelios que los cristianos católicos suelen reconocer como evangelios fidedignos, y las epístolas y los Hechos de los Apóstoles, que no son textos normativos, pero de ellos se desprenden normas y se desprenden maneras de interpretar el Antiguo Testamento. Pero además, todo esto durante el largo periodo en que el Imperio Romano adoptó
el cristianismo como religión oficial y luego, durante el reino de los visigodos, tanto en su etapa de visigodos arrianos como luego cuando los visigodos se convirtieron al catolicismo, fue generando una serie de normas jurídicas en formulación romana, o sea, en latín, y con la manera de formularse las normas jurídicas romanas, pero sobre cuestiones inherentes a temas vinculados con la religión. Es la base de lo que me ha dicho y me asombró mucho Rabinovich, que luego se va a llamar derecho canónico. Este cuerpo fundamental en el mundo visigodo que trae este tipo de soluciones se suele conocer como la hispana. Estas normas, o sea, en gran medida, el derecho normativo romano, más el derecho normativo canónico, son las normas que los cristianos en nuestro mundo musulmán hispánico, que me han dicho que lo están empezando a llamar Al-Ándalus. Me gusta el nombre, Al-Ándalus. Me gusta ese nombre, Al-Ándalus. Ojalá tenga éxito, porque suena bien, tiene fuerza, es bonito, Al-Ándalus. Entonces, tendremos en Al-Ándalus, en la práctica, 4 ordenamientos jurídicos coexistiendo. Uno para resolver las cuestiones nuestras, de los musulmanes entre nosotros. Otra que usarán los judíos para resolver sus cuestiones entre ellos y otra que usarán los cristianos para resolver sus cuestiones entre ellos. Y luego las soluciones que fundamentalmente estarán inspiradas lógicamente en nuestro ordenamiento, en nuestras respuestas para resolver los problemas que se den entre los 3 grupos. Va a ser un sistema complejo, pero no tanto, y va a permitir, yo creo, le voy a preguntar a Rabinovich después, yo creo que va a florecer la cultura jurídica musulmana, pero también va a florecer la cultura jurídica judía y la cultura jurídica cristiana. Quién sabe, de esta manera acaben preservándose más los libros jurídicos romanos, las soluciones jurídicas romanas, el latín jurídico, que en otros contextos. Solo Allah lo sabe, nosotros no. Volveré a ocuparme de mis cosas. Por cierto, me instalé en una ciudad romana que me parece que va a tener bastante éxito en el futuro. Se llama Córdoba. Yo le veo bastantes posibilidades. El otro día, hablando con amigos, con Yusuf, querido amigo, y con otros amigos más, decíamos, ¿te imaginas si un día Córdoba fuera la sede de un califato?
Pero mis amigos me dijeron que no dilayara más, que decir semejantes disparates era demasiado. Yo personalmente atribuyo estos sueños tan raros a mis conversaciones con vuestro profesor Rabinovich Bergman, que tiene una demencia indiscutible y contagiosa. Assalamu alaikum. Que la paz sea con vosotros.